versos 1 al 11. La predicación de esta tarde lleva por título Por una vida que lo refleje a Él, parte 1, a cargo de nuestro pastor presbítero Martín Licona. Bien, hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias y a ponernos en pie para dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios, en la cual estará basándose el mensaje de esta tarde. Repetimos, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11, y vamos a leer de manera unida esta parte de la Escritura. La palabra de nuestro Dios dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Dios y Padre, al que hemos pedido en esta hora, estás con cada uno de nosotros. Que tú nos bendigas y dirijas en este instante. Que prepares nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender lo que tienes para tu iglesia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares y ruego mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje que es la base del mensaje en este día. Y creo que uno de los ideales que ha abrazado el cristianismo en todo tiempo y a lo largo de su historia es llegar a ser lo que Dios quiere que seamos nosotros. Es poder andar y poder caminar acorde a los principios que el Señor nos ha fijado en su palabra. Y el apóstol Pablo en este tiempo, dirigido a una comunidad de creyentes muy dispersa, a una comunidad de creyentes con muchas luchas, con situaciones difíciles de asimilar, de manejar, comienza a darles una lección de esperanza, de confianza,
y de certeza en el Dios al cual ellos habían escuchado. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién, hermanos? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y creo que en ningún otro capítulo se habla tanto de la carne y no está hablando de una carnicería precisamente, sino está hablando de la naturaleza propia del ser humano, está hablando de aquellas cosas que rigen nuestro comportamiento. Y parte de ello hablábamos hoy, para quienes se perdieron la escuela de formación cristiana. Hablábamos hoy acerca de un problema que se ha suscitado o se suscita de manera general en el entendimiento del ser humano. Esta necesidad de querer buscar a Dios, y cuando has encontrado a Dios y estás en paz, por alguna razón te apartas de Él, por alguna razón vuelves a hacer lo que no le agrada a Él en la vida. Y podemos verlo a lo largo de diferentes ejemplos. Y si ustedes pueden ver también lo que sucede en el libro de los Jueces, en esta dirección que el Señor estaba mandando a su pueblo, en donde levantaba a un hombre y en algunos casos alguna mujer, como particularmente hablando de Débora, personas que pretendían mostrarle el camino del Señor a los demás. Una vez que ellos fallecían o partían, mejor dicho, a la presencia del Señor, el pueblo, dice Jueces, volvía a hacer lo malo. Y pareciera ser que esto es una constante. Pareciera ser que el ser humano, en los tiempos en que está bien, trata de hacerlo mejor. Aquellos principios o buenos deseos, esta cultura que tiene el ser humano de cada año, cada 31 de diciembre y principios evidentemente en el 1 de enero, genera una serie de 12 buenos deseos o 12 deseos. ¿Qué constituye eso? Bueno, la intención de que lo que no lograste hacer en el año presente puedas hacerlo en el siguiente, o lo que no pudiste tener puedas tenerlo en el siguiente. Y de pronto nos envolvemos con que ya no tenemos 18 años cuando comenzamos a pedir eso. Y de pronto tenemos 30, 40, 60. Y nos pasamos la vida reseteando cada año nuestra relación con el Señor. Comienza el Señor diciéndonos: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y creo que esa es una pregunta pertinente. ¿Cómo podemos nosotros entender en verdad que estamos en Cristo? ¿Cómo podemos compartir el evangelio a otra persona y mostrarles que en Cristo está la solución, que en Cristo pueden tener paz, que en Cristo pueden tener calma, que en Cristo pueden tener seguridad? Cuando lo que tenemos que hacer es tan sencillo y tan complejo a la vez. Y es obedecer a nuestro Dios en todo. Y ¿sabes qué es interesante? Que cuando leemos los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, evidentemente, podemos pensar que nuestro Dios está hablando en algún momento para una comunidad de creyentes. Pero si te das cuenta, después del 5.º mandamiento, lo que nuestro Dios nos está ordenando es una vida entera, íntegra, de un comportamiento impecable, desde comenzar por honrar a nuestros padres, comenzar por hacer lo justo, desechar la mentira, desechar el robo, desechar lo malo, desechar la codicia, la envidia, la lujuria, la murmuración y cuanta cosa podamos entender como los frutos de la carne. Y el Señor nos ordena a vivir sujetándonos a ellos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no simplemente por observar una vida meramente religiosa, sino observar una vida que sea completa de servicio totalmente a nuestro Dios. E insisto, el ideal del cristianismo ha sido seguir al Señor completamente. ¿Cuántos no le hemos dicho al Señor que si no tuviéramos tal o cual inconveniente, le serviríamos plenamente?
¿Cuánto no le prometimos al Señor que si nos libraba de la pandemia, seríamos otros en la iglesia? Aprovecharíamos mejor el tiempo. Valoraríamos más aquellas cosas que dábamos por sentado. Y el versículo 2 plantea: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y ¿de qué, hermanos? De la muerte. ¿Cómo podemos nosotros tener una vida que lo refleje a Él por encima de todo? Quiero que vean ahora el versículo 5 y el versículo 6 detenidamente. Cuando reflexionamos en la palabra de nuestro Dios, tratamos de encontrar aquellos puntos que pueden ayudarnos a parecernos más a Cristo. Y es importante que desde este lenguaje aprendamos a desechar. La palabra de Dios no nos quiere hacer mejores personas, nos quiere llegar a parecer, nos va a llevar a parecernos cada vez más a Cristo. Por eso insiste la palabra de nuestro Dios que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y si entendemos que es esto complejo, pensemos por un instante en lo que pasó el apóstol Pedro, cuando habla con Jesús en la barca y lo desafía a decirle: si eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya a ti en este lugar. ¿Cuántos hemos tenido en algún momento la intención y el valor de Pedro de atrevernos a caminar únicamente por fe y bajarnos de esa barca? Poder pensar en la manera en que Dios quiere bendecirte, en la manera que Dios quiere utilizarte, en la manera que Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición, de luz para todas aquellas personas que te rodeen. Es uno de los propósitos de la iglesia. Poder enseñarle el camino al mundo. Poder mostrarle a las personas cómo es que tenemos que caminar en este tiempo. E insisto, la función como creyentes es simplemente mostrarles el camino. Veamos ahora el versículo 5 y 6. Leámoslo fuerte, ahí en sus lugares, por favor. La palabra de nuestro Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Suena interesante este contraste, particularmente el del versículo 6, inevitable el 5 también, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y esos términos pueden no ser tan claros como debieran en nuestra vida. Centrémonos pues entonces en los que son del Espíritu y piensan las cosas del Espíritu. ¿En qué tendría que pensar un cristiano? ¿En la venganza? ¿En la supremacía? ¿En tener más poder o más razón que el otro? ¿En humillar? ¿En denigrar? Creo que eso no es lo que era Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces las cosas del Espíritu,
Las cosas del Espíritu tienen que ver con lo que Cristo es. Pensar en las cosas que son del Espíritu significa pensar en todo lo que Dios nos manda y ordena a cada uno de nosotros. A ser hijos e hijas suyas con determinación. Y el Señor también es claro cuando Él nos dice abiertamente que tu sí sea sí, que tu no sea no. Todo lo demás no le sirve al Señor. Al tibio, dice la Escritura, a Él lo vomitará de la boca. Y aquí es interesante, ¿cómo le puedes decir a Dios que no? Y eso no es un argumento que tengamos que utilizar los cristianos para convencer a otra persona de trabajar. El cristiano no convence. El cristiano muestra con su vida lo que es buscar al Señor. Pero tu sí tiene que ser sí. Y cuando tú le dices sí al Señor a algo, tienes que comprometerte a cumplirlo. Cuando le decimos al Señor, voy a trabajar en tu iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Cuando tú le dices al Señor, quiero ser la mejor persona en el trabajo, el mejor estudiante, ¿qué tienes que hacer? Llevarlo a la práctica. Pero si constantemente le decimos sí al Señor, porque insisto, yo no he escuchado a cristianos decirle no al Señor. Todos le decimos sí. El problema es que estamos como la canción, ¿no? Decimos sí, pero no cuándo. Realmente cabría en nosotros el preguntarnos cuándo el cristiano estaría listo realmente para vivir una vida cristiana. Si encontramos en el versículo 5 que los que somos del Espíritu tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, y de pronto sucede que alguien te pide algo y lo primero que piensas, algo quiere. Sobre todo si nunca te habla. Sobre todo si nunca te trata bien. He encontrado de pronto a cristianos sorprendernos porque alguien que siempre habla mal de nosotros un día nos saluda como si fuéramos las mejores personas y los mejores amigos del mundo. No vean a nadie. Salud. Pero el Señor nos dice que pensar en las cosas del Espíritu es hacer siempre lo correcto en todo tiempo. Si te piden ayuda, tienes que ayudar. No en virtud de si lo merecen o no. En ese sentido, nadie lo merecería, ni nosotros mereceríamos ayuda de ningún tipo. Y sin en cambio, el Señor tuvo misericordia, porque los que andamos en las cosas del Espíritu tenemos que ver las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cómo puedes ocuparte del Espíritu en la vida que tienes? ¿Cómo puedes ocuparte del Espíritu si trabajas en promedio 10 horas al día? En algunos casos de lunes a sábado, y de pronto solo tienes libre el domingo. ¿Cómo podemos tener comunión los unos con los otros y ser esa iglesia que refleje a Cristo por encima de cualquier acción? Por ser esa iglesia que esté dispuesta a servir antes que ser servida. Por ser ese cristiano que prefiere ser humillado antes que ser exaltado. Por ser esos cristianos que aman sin importar lo que te encuentres o lo que te rodee. Por ser esos cristianos que prefieren pasar tiempo con el Señor, que prefieren estudiar, leer su Biblia. Porque leer y orar no es algo que ha pasado de moda en el cristianismo. He conocido a personas que me han dicho a lo largo de su vida que han leído la Biblia X cantidad de veces. El récord de la que encontré en algún momento en la vida fue 29 veces. Yo me quedé lejos de ellas. No les voy a decir cuántas porque van a decir el pastor no lee su Biblia.
Pero lo que me sorprendió más de esta persona que me lo dijo, una hermana de cerca de 70 años de edad, lo que me sorprendió no fue cuántas veces, no era el número lo que importaba, sino lo que me dijo en esa ocasión fue: y aún me falta, no entiendo muchas cosas. El ocuparse de las cosas del Espíritu, hermanos, es nunca perder el hambre por conocer lo que el Señor tiene para nosotros. El entender que la prioridad de nuestro Dios es más que pasar una hora en un culto. El entender que la prioridad de Dios en nuestras vidas tiene que ver y se relaciona también con tu trabajo, con tus amigos, con tus relaciones, con tu familia, con tu escuela, con todo lo que haces. Porque es allá donde tenemos que demostrar que creemos en Cristo. Porque es allá donde tenemos que mostrar que somos diferentes, no por el atuendo, no por cargar una Biblia. Sino por voltear toda la atención y el reflejo de las personas en nosotros hacia Cristo. Eso es ocuparse de las cosas del Espíritu. El poder entender que el ocuparse del Espíritu es trabajar en aquellas cosas que nos cuestan trabajo. Y si a ti o a mí nos cuesta trabajo perdonar, ¿en qué tenemos que trabajar? En perdonar a las personas. Cualquier carencia que podamos tener en la vida, nuestro Dios puede suplirla. Y no me refiero a la parte económica, eso es lo que el Señor no le está importando y siempre provee. Sino que nuestra relación con el Señor sea constante. Y veamos lo que aparece en el versículo 8. Por una vida que sea agradable y que lo refleje a Él. Versículo 8. Subrayenlo si en algún momento pueden y háganlo con rojo para, como dirían por ahí cierto comercial, para que resalte. Es un versículo, que no pueden olvidar nunca en la vida. Esto es algo que el cristiano no puede olvidar jamás en la vida. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí, hermanos? No pueden agradar a Dios. Así de simple. Si vives haciendo lo malo, no vas a agradar a Dios. Si para conseguir favores o lograr algo en la vida tienes que mentir, sobornar o avanzar sobre alguien, no vas a agradar a Dios. Si sigues conservando en tu vida raíces de amargura por lo que te ha pasado, por lo que te han dicho, por lo que te han hecho, no vas a agradar a Dios. ¿Por qué razón? No porque no quieras, sino porque todo esto va a nublar tu mente, tu entendimiento. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Amar, perdonar y servir son tres palabras como el ABC de cualquier cosa. Miqueas 6:8, este versículo que es aplicable para todas las circunstancias, nos dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide a Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Entonces significa que en la manera de reaccionar, la manera de involucrarnos, la manera de hacer las cosas, tiene que reflejar a Dios en nuestra vida. No es sencillo, sobre todo si no estamos acostumbrados a pasar tiempo con Él, sobre todo si no tenemos una comunión constante. Y aún teniendo una comunión constante va a ser una lucha de todos los días. Porque la perfección la alcanzaremos
hasta llegar a la presencia del Señor. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en ese mismo versículo 9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Si Pablo estuviera en la iglesia de hoy en día, ¿cuántos no le hubiéramos dicho a Pablo qué falta de humildad? ¿Cómo puedes dudar de que algún cristiano tenga el Espíritu de Dios? Y Pablo quiso decir lo que quiso decir, no es una paráfrasis, no quiso dar a entender algo. Él está diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Por qué razón? Porque el que tiene a Cristo, según 2 de Corintios, ¿qué es? Una nueva criatura. Una nueva criatura que vive, piensa, siente de manera distinta. Y que trabaja todos los días porque esa naturaleza sea cada vez más visible. En una advertencia también el Señor le dijo a Jeremías, en una discusión con él, le dijo, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. El cristiano tiene que influir en el mundo. Tú como cristiano tienes que influir en la vida de las demás personas. Tendrás la oportunidad de hablar de Cristo en algún momento, seguramente lo vas a tener. Pero también e igual de importante, al que hablarles de Cristo es mostrarles a Cristo a través de tus acciones. ¿Quieres tener un taller para ejercitar esto? La iglesia es el perfecto taller, donde tenemos que ser comprensivos los unos con los otros, donde el juicio, la murmuración, los chismes ni siquiera tendrían que tener cabida. Eso no es una vida que agrade a Dios. Por el contrario, la función también del cuerpo de Cristo es animarnos los unos a los otros. La función del cuerpo de Cristo es, si alguien está tropezando o alguien se está desviando, alejando, la función es acercarnos a ellos y regresarlos al camino. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede vivir según la carne. Y si creemos que Pablo es rudo cuando dice esto, y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, vayamos a 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8, que nos dice exactamente lo mismo. Que aquella persona que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. No hay puntos intermedios con el Señor, o estamos con Él o no lo estamos. O vivimos conforme al Espíritu o es conforme a la carne, no hay puntos intermedios. E insisto, el vivir conforme al Espíritu no significa tener una vida perfecta. Ya aclaramos que eso se logra en la presencia del Señor. Vivir en las cosas del Espíritu significa invertir tiempo, invertir relaciones, invertir todo lo que tienes por hacer lo que a Dios le agrada en tu vida. Y creo que cada uno de nosotros sabe y entiende de qué manera puede agradar al Señor. Pensemos finalmente, y con esto concluyo, que todo lo que hacemos o dejamos de hacer, que todo lo que decimos o dejamos de decir, va a reflejar nuestra comunión en Cristo y nuestra fidelidad al Dios de la vida. Somos llamados a honrarle, no a menos. Somos llamados a vivir en comunión, no menos. Y finalmente, pregúntate si en tu vida lo que estás haciendo realmente agrada a Dios o no lo hace. Si le agrada, sigue trabajando en ello. Pero si no le agrada,
busca esa dirección y pide su intervención en tu vida. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, queremos pedirte y suplicarte que seas en nuestra vida como iglesia, que seas en nuestra vida como creyentes en Jesucristo, que podamos reflejar tu palabra en nuestras acciones, que podamos ser una iglesia congruente entre nuestras palabras y nuestras acciones, que nos aseguremos, por lo menos, que la casa del alfarero sea en verdad el hogar espiritual de todos los que aquí se congregan y nos visitan. Nos ponemos en tus manos, Padre, pidiéndote que nos ayudes en aquellas cosas que nos están costando mucho trabajo. Queremos pedirte que cada vez seas más visible en lo que hacemos, decimos y pensamos. Que tengamos un filtro impecable en nuestro corazón para no permitir que malos pensamientos, para no permitir que acciones negativas, que malas intenciones se aniden en nuestra vida. Permite que podamos estar en puerto seguro, en paz, sin importar qué pase alrededor de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.